Muy buenas a todos, yo soy Juan P. y este es el episodio número 9 de La Tercera Palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Y en el día de hoy hablaremos de lo que fue el pay-per-view, el Premium Live Event NXT Stand and Deliver. NXT, la marca de desarrollo de WWE, llegaba con NXT Stand and Deliver, con una misión bastante clara: ofrecer el mayor espectáculo posible, con todo el talento que tienen entre manos. Y ojo, porque había ciertas dudas. No era un show que sobre el papel generase unanimidad. Una vez confirmados todos los combates, había gente que no terminaba de tenerlas todas consigo sobre si este evento iba a estar realmente al nivel que se le exige a una cita como Stand and Deliver. Al final estamos hablando del gran evento de NXT. No es un show cualquiera. La cartelera estaba formada por 7 combates, uno en el pre-show y 7 dentro de la main card. Una estructura bastante cargada, bastante ambiciosa, y que ya de por sí exigía que el ritmo del show fuese muy bueno para no caerse en ningún momento. Pero más allá de los combates había un cambio muy importante, un cambio que sinceramente puede marcar bastante la diferencia, y es que WWE decidió sacar este evento de su ubicación habitual. Nada de hacerlo la misma mañana de la noche 1 de WrestleMania, nada de ese horario complicado donde al público le cuesta entrar, donde el ambiente tarda en arrancar, donde muchas veces, pese a tener combatazos, no se terminan de sentir como deberían. Una vez el evento, esta vez, mejor dicho, el evento se trasladó a San Luis, varias semanas antes de WrestleMania. Y esto de entrada ya se siente como un acierto, porque le das identidad al propio show, le das espacio para respirar y le permites al público meterse desde el primer momento. Así que hoy vamos a analizar si realmente este cambio y todo lo que planteaba la cartelera ha estado a la altura de lo que debe ser Stand and Deliver, el gran escaparate de NXT. Porque aquí no solo se trata de dar buenos combates, aquí se trata de demostrar que el futuro de la empresa está listo para dar el siguiente paso. Y nos vamos al pre-show de NXT Stand and Deliver, que cerraba con un combate 5 contra 5 entre Hank and Tank, Ellie Knight, Silo Hill y Brian Sinclair contra Bill Wright, Lexis King, Stax, Surya Connor, Charlie Dempsey y Ariana Grace. Un combate que, siendo claros, no tenía prácticamente nada detrás, sin historia relevante, sin una rivalidad fuerte, pero tampoco lo necesitaba, porque su función era muy clara: calentar al público. Y en eso hay que decirlo, cumple perfectamente. Acción constante, ritmo alto, entradas y salidas continuas, el típico combate caótico de pre-show donde todo el mundo tiene su momento y donde el objetivo es que la gente se meta de lleno en el evento. Y todos los luchadores lo dan absolutamente todo. Se nota el hambre, se nota que quieren aprovechar cada segundo, y eso siempre suma. La victoria se la lleva el equipo face, y hasta ahí todo bien. Pero claro, aquí es donde viene el problema de verdad, porque una vez más pierde Bill Wright, y aquí ya entramos en terreno complicado, en terreno pantanoso, porque estamos hablando de una facción que venía con una construcción muy interesante, un grupo con identidad, con un concepto muy claro, ese linaje, ese hijos de, ese legado dentro del wrestling, con apariciones puntuales de figuras como Finlay, William Regal, que les daban un empaque brutal, les daban credibilidad, les daban peso, y de repente, derrota tras derrota. Pierden la final del torneo por los títulos en parejas, pierden oportunidades individuales importantes, y ahora pierden aquí. Y claro, te preguntas, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque no es una derrota aislada, es una dinámica. Y cuando entras en esa dinámica, el aura del grupo se empieza a desinflar. Aquí entra mi teoría, que tiene bastante sentido, y es todo lo relacionado con David Finlay, hijo de Finlay, hermano de Uriah Connors,
y una pieza que, según muchos informes, estaba destinada a llegar a WWE y formar parte clave de esta facción en NXT. Venía de ser importante en New Japan Pro Wrestling y todo apuntaba a que iba a reforzar este stable. Y claro, si tú estás construyendo todo pensando en esa llegada y de repente no se produce porque acaba firmando con el Elite Wrestling, te rompe los planes. Y la sensación que te deja todo esto es precisamente esa, que Bill Wright estaba diseñado para algo más grande, que había un plan claro y que ese plan se ha caído. Aún así, y esto es importante decirlo, la facción sigue teniendo mucho potencial, mucho. Y la idea sigue siendo buena, los nombres tienen talento y la base está ahí. Pero ahora toca reconstruir, toca rehacer ese camino y no va a ser fácil, porque cuando pierdes tanto, luego cuesta volver a hacer que el público te tome en serio. Pero si lo hacen bien, todavía están a tiempo de convertir a Bill Wright en lo que parecían que iban a ser. Veremos si David Aviv sabe reaccionar, porque ahora mismo la pelota está completamente en su tejado. Y es que arrancamos ya la main card de NXT Stand and Deliver, con el Kendall Gray contra JC Jane contra Lola Vice por el campeonato femenino de NXT. Y ojo porque no es un detalle menor ser el opener. Para mí, si no eres el main event, lo mejor que te puede pasar es abrir el show, porque eres el encargado de marcar el tono, de meter al público, de hacer que el evento empiece con energía. Y madre mía, vaya manera de empezar. Triple amenaza entre Kendall Gray, JC Jane y Lola Vice. Tres perfiles distintos, tres estilos diferentes y una división femenina que, no nos engañemos, lleva tiempo siendo uno de los grandes pilares de NXT. Y aquí hay que empezar por Kendall Gray, porque lo que hace en este combate es una barbaridad. Es una luchadora que transmite una compresión del wrestling que no es normal para el tiempo que lleva. Controla la psicología del combate, sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, sabe cómo colocar a sus rivales, sabe cómo hacer que cada movimiento tenga sentido. No deja nada al azar. Y eso se nota en detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Cómo vende los golpes, cómo estructura las secuencias, cómo hace que sus rivales luzcan mejor. Porque no solo brilla ella, hace brillar a los demás. Y eso es lo que diferencia a una buena luchadora de una luchadora especial. Sin miedo de decirlo, a nivel técnico, probablemente sea de lo mejor que tiene ahora mismo WWE. Y ojo porque esto no es poca cosa, ya que la empresa tiene talento femenino de sobra, pero este tipo de perfil tan centrado en la técnica, en la psicología pura, no es tan común. Y lo más fuerte de todo es que da la sensación de que lleva años haciendo esto, cuando realmente está empezando. Y eso es lo que asusta. Por otro lado tenemos a Lola Vice, y Lola es justo lo contrario en cuanto a perfil, pero igual de efectiva. Porque si hay algo que define a Lola Vice es la fiabilidad. Le pongas el combate que le pongas, te va a cumplir. Le pongas el rol que le pongas, te lo va a sacar adelante. Y eso en una cartelera como esta es oro. Además tiene algo que no se puede enseñar, conexión con el público. Natural, orgánica. La gente reacciona a ella y eso se nota desde el primer momento. Y no es casualidad que esté en este combate. NXT confía en ella y la coloca aquí por algo, porque saben que no va a fallar y porque puede aportar ese punto de intensidad, de presencia, que equilibra perfectamente lo que aporta Kendall Gray dentro del ring. Y con estas dos piezas ya sobre la mesa, el combate empieza a coger una forma muy interesante, pero todavía queda una tercera figura clave, que es la que termina de darle el contexto completo a esta triple amenaza. Y nos falta la tercera pieza clave del combate, que es JC Jane, porque lo de JC Jane ya es otra historia. Ya no estamos hablando de promesa, ya no estamos hablando de proyecto, estamos hablando de una realidad, y eso se nota desde el primer segundo. Su entrada, la presencia, la reacción del público, madre mía, ahí ya te das cuenta de todo, de que es una mega estrella dentro de NXT, de que está completamente consolidada y de que sinceramente se le ha quedado pequeña la marca. Ha sido campeona, ha llevado la división sobre sus hombros, ha sostenido historias, combates, segmentos y lo ha hecho a un nivel altísimo. Y este combate tiene toda la pinta de ser eso, una despedida, la despedida perfecta, porque todo apunta a que su salto al main roster es inminente, por sensaciones, por cómo la tratan,
por los mensajes que han dejado sus compañeros en redes, y sinceramente es lo lógico. Está más que preparada y tienen que aprovecharla muy bien en el main roster. Y aquí también hay que ser honestos, porque ha callado muchas bocas, incluida la de muchos que dudaban de ella al principio, como yo, porque su evolución ha sido brutal y eso hay que reconocerlo. Y ya centrándonos en el combate como tal, madre mía, qué combate. Es un enfrentamiento espectacular, técnico cuando tiene que serlo, fluido, muy bien estructurado, todo tiene sentido, nada se siente fuera de lugar. Y lo más importante, la duda está presente en todo momento. No sabes quién va a ganar, y eso en un combate es oro, porque tienes a Kendall Gray dominando desde la técnica, tienes a Lola Vice aportando intensidad y conexión, tienes a Jacy Jane como ese eje central que equilibra todo, hasta que llega al final, y aquí hay debate. Bueno, hubo debate en su momento para mí mismo. Victoria para Lola Vice tras hacer el pin sobre Jacy Jane, y claro, mientras lo veía en directo me dolió, y no voy a mentir diciéndolo, porque mucha gente, yo incluido, pensaba que este era el momento de Kendall Gray, que tenía que salir campeona sí o sí, pero con el paso de los días y del tiempo, analizándolo en frío, tiene sentido, porque Lola Vice ha hecho un trabajo espectacular, ha cumplido siempre, ha estado ahí cuando se la ha necesitado, y aquí responde a la confianza, se lo gana. Y en cuanto a Kendall Gray hay que tener tranquilidad, porque si algo deja claro de este combate es que es cuestión de tiempo. Está más que preparada a nivel in-ring, eso ya lo ha demostrado. Ahora le toca dar el siguiente paso, el personaje, la construcción fuera del ring, conectar a otro nivel, y cuando eso llegue va a ser campeona seguro. Y sobre Jacy Jane, poco más que añadir. Gracias por lo que ha dado NXT, cómo ha sostenido la división y cómo ha evolucionado hasta convertirse en lo que es ahora. Y ahora lo que toca es disfrutarla en el main roster, porque lo tiene más que merecido, y esperemos que tenga el papel que se merece. Y es que después de un opener que ya había dejado el listón bastante alto, llega el combate por parejas entre los americanos y The Vanity Project por los campeonatos, y lejos de bajar el ritmo lo sube aún más. Los americanos contra The Vanity Project, campeones de Vanity Project, que vamos a tener lío si no lo aclaro, por si acaso, contra un equipo que entra casi de rebote en la historia, pero que, ojo, tiene muchísimo que decir, porque sí, los americanos llegan con toda la historia de los ataques sospechosos a Eli Knight y Elio Lefler, una narrativa que les mete en la ecuación casi sin previo aviso, pero que funciona, y funciona porque encajan. Y enfrente tienes a The Vanity Project, los campeones, un equipo que venía con la intención clara de consolidarse, de demostrar que no están ahí por casualidad, que pueden ser la cara de la división. Y aquí tengo que decir una cosa para que quede clara, y es que este combate no es uno más, este combate sirve para algo muy importante, para volver a poner en el mapa la división por parejas de NXT, una división que en los últimos meses estaba bastante olvidada, sin grandes historias, sin demasiado foco, y que de repente llegamos a este combate y que dice que la división está aquí, y lo hacen con un combatazo, ritmo alto, química entre ambos equipos, momentos muy bien construidos y detalles que marcan la diferencia, porque hay un momento que es, madre mía, la venta de Jackson Drake en el ringside tras el cabezazo del grande americano, espectacular. Es de esas cosas que no te ponen en los highlights, pero hace que se sienta todo mucho más real, mucho más grande, y eso eleva el combate, eleva la historia y eleva los equipos. El final llega con una victoria para The Vanity Project, y ojo porque no es una victoria cualquiera, porque ganan tras arrebatarles la placa de metal a los americanos y que no la pueda usar. Un final que protege a ambos equipos, pero que refuerza a los campeones. Y aquí es donde entra mi análisis más global. Los americanos dentro de NXT cumplen su papel a la función, encajan con el producto, aportan algo distinto y funcionan como este equipo que puede elevar a otros. Y además dejan la puerta abierta a cosas interesantes fuera, especialmente en AAA, donde junto al grande americano pueden dar muchísimo juego, lo están dando, y espero que se les recompense pronto. Pero los grandes beneficiados aquí son de Vanity Project, porque este combate les legitima, les da credibilidad como combate, como campeones, perdón,
les da un combate más importante y les permite seguir creciendo dentro de la marca. Y es que eso para mí es clave, porque si WWE sabe jugar bien sus cartas, aquí hay un equipo, aquí hay futuro y aquí hay una división por parejas que puede volver a ser importante. Y viendo este combate, motivos para creer hay de sobra. Tras esto, llegábamos a uno de los combates que sobre el papel más peso tenían dentro del evento, porque no estamos hablando de una rivalidad improvisada, estamos hablando de un año entero de construcción, un año de historia, un año de desarrollo, un año de ir sembrando cosas poco a poco, y eso, claro, eleva las expectativas. Estamos hablando de Zarya contra Sol Ruka, un duelo que tenía todo para ser uno de los puntos fuertes del show. Y aquí hay que ser justos, el combate no es malo para nada, tiene buena psicología, se nota que hay una historia detrás, que no es un enfrentamiento cualquiera, las acciones tienen sentido, hay una narrativa dentro del ring y eso siempre suma, pero no está al nivel de lo que veníamos viendo después del opener y del combate por parejas. Aquí hay una pequeña bajada, no es un desastre ni mucho menos, pero sí se nota que le falta ese punto extra que sí habían tenido los anteriores. Y la parte del problema está en la ejecución, porque hay varios fallos en momentos clave, movimientos importantes que no terminan de salir limpios y eso te saca un poco del combate, te rompe el ritmo y en un evento de este nivel se nota. Aún así, para mí el combate cumple a la perfección, cuenta su historia y llega a un final que sorprende a más de uno y a mí el primero. Victoria para Sol Ruka, porque muchos, como es lógico, pensábamos que este era el momento de Zarya, que después de toda la construcción iba a ser ella la que se llevaba el combate, pero no. Aquí es donde viene la parte interesante. El ¿y ahora qué? Porque la victoria de Sol Ruka abre varias posibilidades. Por un lado, es una luchadora que debería estar ya en el main roster, como ha demostrado en Royal Rumble y en otros eventos. Tiene perfil, tiene estilo, tiene ese toque diferente, pero por otro lado no parece que vaya a salir todavía. Yo creo que al menos hasta que pase WrestleMania. De hecho, ya tiene combate programado contra Icey Dane y eso te indica que su historia en NXT creo que continuará hasta después del magno evento. Y aquí entra mi propia teoría, que esto no se queda aquí, que vamos a tener otro combate entre Zarya y Sol Ruka, un segundo capítulo en un semanal de NXT, y que ahí sí debería ganar Zarya, porque Zarya sigue siendo un proyecto muy claro, una bestia que necesita seguir creciendo, seguir desarrollando su personaje, seguir puliendo detalles, y este tipo de derrotas también forman parte del proceso, aunque este combate en sí deja sensaciones mixtas. Cumple, no decepciona, pero tampoco termina de explotar del todo y dar lo que podría haber sido. Y ahora la clave está en el siguiente paso, en cómo continúan esa historia, porque con un año de construcción detrás esto no puede quedarse solo en esto. Tiene que haber algo más y veremos si NXT está a la altura para rematarlo. Y aquí cambiamos completamente el enfoque. Vamos a hablar del Milesburg contra Johnny Gargano por el campeonato norteamericano de NXT, porque si en los combates anteriores hablábamos de rivalidades, desarrollo, división, aquí la historia era distinta. Aquí el foco estaba en dos cosas muy claras, el pasado y el futuro. Por un lado, Johnny Gargano, volviendo a NXT, volviendo a la marca que le hizo grande, buscando ese cuarto campeonato norteamericano y en cierta forma apelando a la nostalgia. Y por otro lado, Miles Bourne, un talento en crecimiento, un proyecto claro, un luchador que cada vez que aparece deja mejores sensaciones. Y ya desde antes del combate había una sensación rara, porque la previa se sentía descafeinada, con Gargano dejando caer que se iba a quedar en SmackDown, con su aparición la noche anterior en la marca azul. Todo daba a entender que este combate no era un regreso, como nos gustaría, sino una parada puntual. Y eso, quieras o no, le quita algo de peso emocional. Pero claro, cuando suena la campana, todo eso pasa a un segundo plano, porque el combate es muy bueno, totalmente al nivel del evento, ritmo alto, buena química, estructura sólida y momentos que te enganchan, porque ya sabemos lo que es Gargano, un seguro en el ring, un tipo que te construye combates él solo si hace falta. Pero aquí lo importante es Miles Bourne, porque vuelve a demostrarlo otra vez. Cada oportunidad que tiene la aprovecha, cada combate lo convierte en una declaración de intenciones, cumple, y no solo cumple, destaca. Y el final es clave.
Victoria para Miles Bourne, un resultado que tiene todo el sentido del mundo, porque este tipo de combates son los que construyen a estrellas. Ganar a alguien como Gargano en un escenario como este te coloca. Y ahora viene lo importante, el siguiente paso, porque a partir de aquí Miles Bourne tiene que seguir creciendo, seguir desarrollándose, seguir demostrando que no es solo una promesa, sino una realidad. Y ya tiene su primer obstáculo, Dion Lennox, que aparece tras el combate para atacarle. Primer rival, primer paso en esta nueva etapa. Y en cuanto a Johnny Gargano, la sensación es más fría, porque todo apunta a que volverá al main roster, a SmackDown, y sinceramente cuesta ser optimista, porque ya hemos visto esa historia y no ha terminado bien. Así que mientras Gargano parece volver a perderse en ese limbo, Miles Bourne sale reforzado. Y eso es lo importante, porque NXT necesita nombres nuevos, y viendo actuaciones como esta, ojo, porque aquí puede haber uno más muy serio. Y seguimos avanzando con la cartelera de NXT Stand and Deliver, con un combate que quizás no era el más esperado, pero sí llegaba con una historia clara detrás. Tatum Paxley contra Blake Monroe, con ese contexto del robo del campeonato, con Blake Monroe apropiándose del título que no es suyo, y con Tatum buscando algo más que recuperarlo, buscando reafirmarse, demostrar que es la campeona legítima. Y dentro de la estructura del show, este combate tenía una función muy concreta, servir como antesala del main event. Y aquí hay que decirlo, cumple muy bien, no intenta ser más de lo que es, no se alarga innecesariamente, va directo al grano. Y es que a nivel técnico el combate responde, no es una exhibición espectacular, pero sí tiene ese equilibrio que hace que todo funcione. Movimientos impactantes cuando tienen que llegar, buenas transiciones y algunos spots que elevan la intensidad en los momentos clave. Y eso, en esta parte del show, es justo lo que necesitas. El desenlace llega con la victoria de Tatum Paxley, recupera el campeonato y sobre todo refuerza su posición, porque Tatum Paxley lleva tiempo demostrando que está preparada, muy preparada, y lo llevo diciendo semanas y es que pienso que es así. Tiene nivel, tiene presencia, tiene margen de crecimiento y lo más interesante es que da la sensación que todavía no ha tocado techo y que aún puede seguir evolucionando. Y en cuanto a Blake Monroe, aquí sí tengo más dudas, porque cada semana que pasa en NXT pierde un poco de estatus y eso es peligroso, porque es una luchadora que tiene talento para mucho más, que podría encajar perfectamente en el main roster y sin embargo aquí da la sensación de estar estancándose. Así que la pregunta es clara, ¿qué van a hacer con ella? Porque o le dan un giro importante dentro de NXT o quizás ha llegado el momento de dar el salto. En cualquier caso, este combate deja las cosas claras. Tatum Paxley sale reforzada y Blake Monroe se queda en ese punto de incertidumbre que habrá que seguir muy de cerca. Cerramos la cartelera de NXT Stand and Deliver con el main event de la noche entre Tony D'Angelo, Joe Hendry, Ethan Page y Ricky Sainz por el campeonato mundial, bueno, mejor dicho, por el campeonato de NXT. Y sinceramente es un combate que me genera sentimientos encontrados, porque aunque el combate fue técnicamente sólido, no es ni de lejos merecedor del protagonismo que tuvo, porque quienes realmente han cargado la marca a sus espaldas durante meses han sido las mujeres, llevando la emoción, la intensidad y la narrativa a un nivel superior. Pero bueno, ese ya es un tema aparte. En el ring había cuatro luchadores con historias entrelazadas de manera distinta y cada uno llegaba con un contexto diferente. Joe Hendry lo hacía como campeón cuestionado por él mismo, más por sus inseguridades que por los rivales. Ricky Sainz y Ethan Page tenían esa dinámica de pareja disfuncional que sumaba tensión narrativa dentro del combate. Y Tony D'Angelo entraba con este personaje que para muchos resulta genérico y poco definido. Y es que el combate fue un caos controlado, tuvo ritmo alto desde el primer momento, sin pausas largas ni momentos muertos, en el que cada luchador tuvo su momento de brillar, con interrupciones constantes que añadían dramatismo y daban sensación de imprevisibilidad. La fractura de la pareja de Ricky Sainz e Ethan Page aportó un extra de storytelling, mostrando que su alianza era frágil y podía romperse en cualquier instante. Y es que hubo spots muy bien ejecutados, transiciones rápidas y secuencias que mantuvieron la atención del público. No era un combate lento y eso ayudó a que
A pesar de no ser merecedor del main event en términos de historia, fue muy entretenido de ver. La victoria fue para Tony D'Angelo, y con esta victoria Tony D'Angelo se convierte en la primera persona en NXT que ha logrado ganar absolutamente todo. Campeonato de NXT, campeonato norteamericano, campeonato por parejas, Heritage Cup, todo ello sin que su personaje haya conectado realmente nunca con el público. Para mí no hay un carisma distintivo ni una narrativa que lo haga memorable. Y esto supone un gran desafío para la marca. ¿Cómo van a hacer que Tony D'Angelo se convierta en alguien relevante dentro de la historia de NXT? Pues lo veremos. Respecto a los demás, Joe Hendry mantiene su estatus, aunque ya no sea campeón. Ricky Sainz y Ethan Page probablemente comiencen una rivalidad directa. Y este main event, al fin y al cabo, fue un cierre espectacular para el evento en términos de acción, pero con claros problemas de booking que la marca tendrá que resolver en las próximas semanas. NXT Stand and Deliver fue un Premium Live Event que, pese a las dudas que podían existir antes de que comenzara, terminó disipándolas por completo. Desde el primer minuto NXT mostró que saben cómo dar un espectáculo que equilibre emoción, técnica y entretenimiento, llevando la marca de desarrollo a un nivel que muchas veces roza un gran nivel y que muchas veces es mejor que los grandes shows de WWE. Cada combate, cada interacción tuvo un propósito, con un ritmo medido y un resultado que en gran parte de las ocasiones dejó satisfecho tanto al público presente como a los aficionados que lo siguieron desde casa. El show consiguió mantener al público al borde de la butaca durante todo el tiempo, con momentos de tensión, sorpresas y grandes ejecuciones dentro del ring. Y lo más importante, no dejó sensación de relleno o combates innecesarios. Se notó que todo estaba planeado con mimo y que NXT quiso ofrecer un producto de calidad, destacando tanto a sus jóvenes talentos como a luchadores más consolidados. En definitiva, NXT Stand and Deliver fue un gran espectáculo, un evento redondo que cumplió y superó las expectativas. Y es que lo más importante es que la marca demostró que puede brillar por sí misma, dejando a todos los espectadores con una sensación de satisfacción y con ganas de más. Si esto es lo que NXT puede ofrecer en su propio magno evento, el futuro de la marca de desarrollo está más que asegurado. Y esto fue NXT Stand and Deliver y el noveno episodio de la tercera palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Nos vemos en la próxima.